poder hablar un poco de la cuestión, este derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de vivir en familia. Un poco el título, digamos, que le puse a la charla es Adopción y Cuidadores Familiares, pero la invitación surge en base a cómo podemos efectivizar este derecho, las distintas alternativas que contamos para poder efectivizar este derecho que la Convención Interamericana de Derechos del Niño nos compele a cumplir, además, por supuesto, bueno, nuestra Constitución Nacional, normativa interna, que ahora vamos a ir viendo poco a poco. Hay toda una cuestión en relación a la adopción, que por eso me pareció interesante poder traer hoy a debate para que podamos pensar entre todos, porque muchos se plantean, ¿qué pasa con esto que si la adopción está en crisis? Vieron que generalmente hay muchas críticas en relación a la adopción, en cuanto a la demora, lo que tarda, a que hace 1000 años que estoy inscripto y no me llaman, ¿qué pasa con la adopción? Y en realidad, tal vez no es que la adopción esté en crisis, sino que tenemos que empezar a cambiar un poquito el foco, y ahí viene la invitación entre todos, a que podamos pensarla diferente. Cuando hablamos de adopción, si bien por supuesto que hay mucho camino transitado, en unas jornadas realizadas el año pasado en La Plata, que organizó el Registro Central de Adopción de la Suprema Corte de Justicia, fue muy interesante porque fue un encuentro interdisciplinario, donde estaban también todos los equipos técnicos de los juzgados de la provincia, y todos quienes nos desempeñamos con esta temática. Y tuvimos como conclusión que aceptar que no es que la adopción esté en crisis, sino que la adopción no es para cualquier niño, niña o adolescente, ¿sí? Y esto se los comento porque la estadística es la que nos compele a este resultado o esta conclusión. Nosotros en cada juzgado somos cuidadores de los legajos, que son las familias inscritas en los registros de adopción, y vemos claramente que más del 90% de las familias quieren o pretenden vincularse con niños menores de 5 años, incluso, digamos, un 80% menores de 2 años, y la realidad es que no tenemos familias para niños mayores de 8 años, y ni hablar mayores de 10 años. Entonces, ahí aparecen estas nuevas miradas que tenemos que empezar a tener. ¿Qué pasa con aquellos niños, niñas, y sobre todo adolescentes, que tienen entre 8 y 17 años, o entre 10 y 17 años, porque la realidad es que no contamos con familias para poder pensar en una convivencia familiar. Esa es la realidad de toda la provincia, no solamente del juzgado de Familia 5. Y a partir de ahí es que les quería plantear esta charla para que podamos construir algo diferente entre todos. Es una propuesta a nivel incluso sociedad, y vamos a ir viendo cada una de las intervenciones que pueden tener los letrados con quienes trabajo diariamente. Es un trabajo muy artesanal, toda la cuestión, digamos, de los niños, niñas y adolescentes, conjuntamente con las asesorías de incapaces, y vamos a ir viendo cada una de las situaciones que se nos pueden ir presentando. ¿Cuál es el norte que vamos a tener en cuenta al momento de brindar una respuesta? Va a ser justamente ese niño, niña y adolescente. Por eso les decía que es un trabajo artesanal. No podemos generalizar y decir, bueno, hay un niño que está en una institución, vieron los comentarios generales que puede haber, decir, bueno, los hogares de chicos, ¿por qué no apuran las adopciones? Bueno, en primer lugar, todos los niños que se encuentran en una institución no necesariamente estén en situación para iniciar una adopción. Por eso tenemos que ir desmembrando un poquito cada una de las situaciones que se pueden presentar para poder brindar también una respuesta a la sociedad. ¿Cuál es la normativa aplicable? Bueno, la Convención Internacional de Derechos del Niño, el Código Civil y Comercial, la 13298, que es fundamental, modificada por la 14537, una ley provincial que nos regula todo el servicio de promoción y protección de derechos del niño, con su par la Ley Nacional 26061, y la 14528, que es la ley provincial en materia de adopción. A partir de acá tenemos que decir cómo se encuentra regulado el sistema. El sistema, digamos, presenta una respuesta con una primera intervención estatal. Es el Estado que es quien cuenta con los recursos para poder ir en búsqueda de ese niño que tiene sus derechos vulnerados. El Estado, a través de los Centros de Promoción y Protección de Derechos del Niño y del equipo de atención al niño en riesgo, es quien va a tener esta primera intervención con el niño, niño o adolescente que necesite un poco más que un trabajo interdisciplinario en equipo y un acompañamiento familiar.
Cuando hablamos de la medida de abrigo, que la encontramos regulada en el artículo 35 bis de la ley 13298, incorporada por la 14537, tenemos que saber que es una medida extrema, porque lo que ocurre es que el niño es separado de su familia de origen, y ahí es donde interviene el servicio local de niñez para ver si puede este niño quedarse al resguardo de algún otro familiar, o bien, en aquellos casos que esto no es posible, se plantea la institucionalización, ¿sí? Hay varios hogares en Mar del Plata, municipales, otros que son conveniados a través de ONG, todos supervisados por el Servicio Zonal de Protección y Promoción de Derechos del Niño. Este proceso, que así se llama, medida de abrigo, es un proceso donde interviene el Poder Ejecutivo a través de, vuelvo a reiterar, el equipo de atención al niño en situación de riesgo, que funciona en Teodoro Bronzini y Balcarce, el teléfono es 102, conocido comúnmente como 102, y los centros de promoción y protección de derechos del niño, que se están distribuidos en toda la ciudad por una cuestión territorial. ¿Cuál es la función del juez? Controlar la legalidad de esta medida, ¿sí? El juez durante todo el periodo que dure la medida de abrigo controla la legalidad, acompañado, por supuesto, de la mano con el asesor, quien tiene amplias facultades para incluso solicitar muchas medidas que se pueden hacer durante este proceso. La ley, al momento de regular esta medida tan extrema, tuvo que poner un plazo, ¿sí? Por eso es que estoy hablando de esto, por la relación que tiene con el tema de la adopción y con las medidas alternativas de convivencia. ¿Qué ocurría antes? Intervenía el Estado, incluso en otro momento intervenían los jueces de menores, y no había un límite en cuanto a esta intervención, un límite temporal. Hoy por hoy la ley es clara y tuvo que poner un plazo, y ese plazo máximo es de 180 días, 6 meses. Algunos podrán decir, ¿por qué 6 meses? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 8? Porque había que poner 1 y se puso 6. Y esto puede parecer injusto, pero la mirada que tenemos que poner es en el niño, y la situación jurídica que necesita ser definida es la del niño, niña o adolescente, y por eso hay que hacer todo un esfuerzo para que los plazos, en principio, salvo algunas excepciones, se respeten. ¿Qué va a pasar durante ese plazo? Es el Estado, a través de todo su equipo, quien va a intentar revertir esa situación de vulnerabilidad para que el niño pueda retomar la convivencia con sus progenitores biológicos, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, es un plazo máximo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando acaece este plazo máximo? O bien, que no es lo más común, pero también puede darse que vamos a imaginar que los papás, no hay forma de contactar a los progenitores, lo abandonaron, y el Poder Ejecutivo que dice, bueno, no voy a agotar los 6 meses, como también hemos trabajado, no vamos a agotar los 6 meses, ¿por qué? Porque realmente no hay forma de que los padres o no quieren involucrarse, o bien también hemos tenido situaciones donde los progenitores voluntariamente deciden que no quieren ejercer la responsabilidad parental. Entonces, ¿para qué vamos a guardar 6 meses si lo podemos abortar antes? ¿Cuáles son las distintas alternativas que podemos encontrar una vez concluida la medida de abrigo? Vieron que ahí puse en el PowerPoint, si lo ven, que son distintas alternativas, los PER. ¿Qué significa los PER? Son los planes estratégicos de restitución de derechos. Cuando el Poder Ejecutivo, a través de los CPD, o del equipo de atención y riesgo, nos presenta la conclusión de los PER, la conclusión de este plan estratégico de restitución de derechos, nos tiene que decir qué hacer a nosotros y a la asesoría de incapaces. Una de las opciones, una de las alternativas es que el equipo de medida o el servicio local de niñez lo que solicita es la guarda a favor de aquel pariente, hasta entonces abrigador. Puede ser un pariente o puede ser un allegado afectivo. Entonces, a partir de ahí, lo que considera el equipo de medidas es, bueno, se evalúa a esta persona, es abrigadora, esta persona realmente está en condiciones de continuar con el cuidado, el niño no puede volver con sus progenitores, y estaríamos en condiciones de que, en vez de, obviamente, tiene que cesar el título, el rol de abrigador por un tema temporal, y convertirse en un guardador. Hoy por hoy tenemos la regulación prevista a partir del 657, que también sabemos que el plazo es limitado, porque cuando hablamos de guarda a favor de pariente, el código nos habla de un plazo de 1 año, prorrogable por 1 año más, y luego de eso ya tenemos que pensar en la tutela,
del artículo 104, donde expresamente está prevista para esta posibilidad, que esto es novedoso, incorporado por el Código Civil y Comercial nuevo. Porque no podemos eternamente pensar en una guarda, y sí podemos plantear una conversión en la tutela. Y a partir de ahí tenemos una clara intervención del letrado para iniciar un proceso, el que será en primer término una guarda a favor de pariente, y luego una tutela. Otra de las formas de culminar el plan estratégico de restitución de derechos es justamente por haber cesado la vulneración de derechos, y en esos casos concluye reintegrando al niño con los progenitores. Ese, digamos, sería el modo donde no ocurriría nada más, porque lo que hace el Poder Ejecutivo es derivar a un centro de promoción y protección para que acompañe con el seguimiento. Otra alternativa es cuando, ¿qué ocurre? Hay muchas situaciones que, como les decía recién, son bastante complejas, porque, por ejemplo, podemos tener frente a algunos progenitores con un tema de adicción o con algún problema de salud mental, donde se hace bastante complejo el tema de respetar los 6 meses. ¿Por qué? Porque para poder corroborar la adherencia o no a un tratamiento y la modificación que pueda haber en lo subjetivo, se requiere a veces un poco más de tiempo, y resultaría muy injusto decir, bueno, son 6 meses, no podemos continuar, y no sabemos si la mamá o el papá pueden realmente continuar comprometiéndose con la elaboración de este tratamiento, con la adhesión al tratamiento. En esos casos, lo que generalmente solicita el Poder Ejecutivo es prórroga de los plazos, lo que, bueno, cada juzgado, digamos, tiene su particularidad con respecto al juzgado número 5, de la doctora Obligado. La doctora lo que hace es no prorroga el plazo de la medida de abrigo, por considerar que, bueno, como les dije antes, la ley es clara, es un plazo máximo de 180 días, pero sí ordena una conversión de la medida de abrigo en una medida de protección integral familiar, prevista en los artículos 10 y 12 de la 14528. ¿Por qué? Porque en estos supuestos es donde se le otorga al juez la facultad, una vez de tener contacto con la familia y con la problemática, digamos, particular que tenga, de poder armar redes de contención, y es como estamos trabajando. A través de la corresponsabilidad, honestamente trabajamos de la mano con el Poder Ejecutivo, y vi que estaba la doctora Esperón, que está a cargo del servicio zonal. Son, como les vuelvo a decir, es cada situación en particular, se arman redes con lo que uno cuenta, sobre todo en este periodo de pandemia, sabemos que todavía es más complejo aún poder llevarlo a cabo. Incluso tenemos mucha colaboración de algunas ONG a través de operadores familiares que trabajan en el grupo familiar, donde se necesita armar toda esta red de contención para poder brindarle a ese niño la posibilidad de continuar viviendo dentro del seno familiar. Por supuesto, siempre que esto sea posible. Cuando no es posible, estamos ante el último de los supuestos, que es cuando el equipo de medidas solicita la declaración de situación de adoptabilidad, fundado obviamente en los artículos 607 y siguientes. La intervención del letrado en este caso puede ser patrocinando a los padres biológicos en la audiencia del artículo 10. No hay un traslado de demanda, sino que lo que hace el letrado, conjuntamente obviamente patrocinando a los padres, es manifestar su voluntad de si consideran que se oponen a la declaración de situación de adoptabilidad o no, y pueden incluso solicitar al juez la realización de pruebas o de intervención del equipo técnico, lo que también puede ser declarado y peticionado de oficio por el juez. A partir de ahí, tenemos que empezar a pensar, y por eso les di los 4 supuestos que pueden darse una vez concluido la intervención del Poder Ejecutivo, en cómo hacemos para efectivizar este derecho a tener una familia. ¿Y esto por qué? Porque les decía, tenemos que obligatoriamente diferenciar en aquellos niños de 0 a 10 años y los niños que tienen de 10 años hasta 17, incluso 18. No es la misma situación para todos los niños, hasta desde una cuestión natural, porque nos encontramos con muchos niños adolescentes o preadolescentes que están institucionalizados, muchos de ellos con una socialización natural. ¿Qué quiero decir con esto? Niños que les gusta jugar al fútbol, que van a clubes, saquemos ahora la cuestión esta de la pandemia que nos tiene limitados a todos, pero hasta entonces lo hacían. Lo que es
buenísimo que esto ocurra. La mayoría de los hogares colabora activamente con todo esto para que los chicos tengan, digamos, todo tipo de socialización, además de distintas actividades. Y a partir de ahí aparece la socialización, que no la podemos evitar, digamos que la tenemos que acompañar como operadores. Ejemplo, una situación puede darse con un niño que se encuentra en una institución, conoce a un compañero de fútbol, se hace amigo de este compañero de fútbol y a partir de ahí comienza una relación donde los fines de semana, por ejemplo, se va a lo de este amigo, se queda a dormir con este amigo en la casa, hasta que se plantea la posibilidad de incorporar a este adolescente a este grupo familiar. Esto está bien, está mal, aparece, digamos, toda esta cuestión crítica desde ahí de decir, bueno, tiene la situación de adoptabilidad declarada, no la tiene. Por eso el eje tan importante que no tenemos que perder de vista es cada niño, niña o adolescente. No podemos generalizar diciendo una determinada situación está bien o esté mal. En estos casos donde el niño socializa de manera natural, tenemos que acompañarlos y en esto somos contestes todos los operadores, digamos, que trabajamos en la temática y realmente siempre el Poder Ejecutivo nos acompañó para esto. Estamos hablando que por supuesto son niños, adolescentes. Sería injusto cercenar un derecho a la convivencia familiar que incluso es creado por ellos mismos. Ellos mismos generan el recurso y lo vienen a traer a volcar al juzgado. A través, o cómo lo vuelcan, incluso con la figura del abogado del niño. Por suerte, fue un cambio rotundo la aparición del abogado del niño porque es un rol totalmente diferente que lo podemos conversar en otra. Paulina, se te fue la voz. Paulina, no se escucha. La estoy llamando. Se le congeló la imagen, así que se debe haber quedado sin internet o algo por el estilo. A Yelem Dime. se le cayó la aplicación, con lo cual volver a admitir. Ahí se está conectando. Ahí cuando se conecta, entonces la acepto. Todavía no me aparece, decirle. Todavía no. Está en eso. Les juro que no fui yo queriéndole quitar el momento. La esperamos. No vas a arrancar vos todavía. No. Yo estoy nervioso. Estoy tomando agua, estoy comiendo caramelos. Esto es para cortar los nervios. Claro, sí. Me siento en la audiencia de un amparo, que viene en las horas sociales. Qué bueno. Paulina dice que bronca, pero acá todos están esperándote con una sonrisa. Nadie se dio cuenta. No, sí. Nadie se dio cuenta de lo que está pasando. Dice que a ver ahí. Todavía no la veo, ¿eh? Ahí está. Ahí, así. Bueno, me cortó. Qué buena educada. Nos habíamos quedado en la imagen del camino, Pau. No tenés el micrófono abierto, Paulina, todavía. Ah, porque se lo tendremos que desbloquear, porque entró recién, ¿o no? Ella también Ahí. puede, ahí está. Ahí lo desbloqueé, ¿eh? Ahí está, bien. ¿Sí? ¿Me escuchan? Y bueno, les pido disculpas, no sé qué pasó, que se me cerró el Zoom. No pasa nada, puede pasar. Bueno, esperen que no sé. Ya estoy, ¿eh? Entonces, creo que me quedé acá. Disculpen que no sé qué ocurrió y con la tecnología no es muy fuerte y en un momento se me cerró el Zoom.
Bueno, entonces les decía, en aquellos casos que el niño o niña no socialice de manera natural, es donde tenemos que reforzar aún más el esfuerzo entre todos, con la asesoría, con el abogado del niño, con todos los equipos de medida de abrigo que intervienen, para justamente pensar cuál puede ser esa alternativa de convivencia familiar que tenemos que efectivizar. Ya no podemos pensar, digamos, en que los niños, niñas o adolescentes continúen criándose en un hogar, en una institución convivencial, como muchas veces ocurría antes, que eran hermanos, digamos 7 hermanos, 8 hermanos, y todos se criaban en una institución. Hoy tenemos que buscar soluciones para cada situación en particular. Entonces, a partir de acá es donde tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la figura jurídica que podemos aplicar. En muchos casos vamos a ir, obviamente, con la adopción, que es lo que vamos a ver ahora, cómo empezamos a vincular hasta poder iniciar un proceso de adopción, porque si no el niño permanecería 1, 2, 3, 4 años en una institución esperando, digamos, que podamos notificar, por ejemplo, a los padres biológicos, lo que ocurre normalmente. Y también tenemos que pensar, como les decía, en otras alternativas, sobre todo en aquellos niños de 10 años hasta 17 incluido, para ver qué podemos hacer. Cuando son niños menores de 10 años, por lo menos el criterio del adoptor obligado en el juzgado 5, y con muchos de los que están ahora presenciando la charla trabajamos codo a codo, se inicia la declaración de situación de adoptabilidad. Las partes del proceso es la asesoría, que es parte actora, quien inicia. La otra parte obviamente son los progenitores, y el niño es el centro. Y a partir de ahí, ese proceso va a ir tramitando en paralelo con otro proceso, que es un proceso denominado por la doctora obligado medida de convivencia familiar, una materia a categorizar, donde la doctora, siempre con la anuencia, incluso con la petición de la asesoría de incapaces, lo que solicita es el dictado de una medida cautelar familiar. ¿Para qué? Para que ese niño comience una vinculación con fines adoptivos con una familia inscripta en el registro central de adopción. Muchos dirán, es muy arriesgado, no tenemos la sentencia de la declaración de situación de adoptabilidad, y sí lo es, la respuesta es sí. Hay riesgo emocional, porque uno por supuesto es un ser humano, se vincula, están las emociones, y hay riesgo jurídico, porque hay que llegar a la sentencia, y la sentencia puede ser recurrida, incluso podemos ir a la Cámara o más. Entonces, el riesgo está, pero el eje rector nuestro sigue siendo el niño, niña y adolescente que necesita poder empezar a vivir diariamente en un ambiente familiar y no seguir aguardando. Por ejemplo, lo que nos ocurre es que podamos notificar a los progenitores. El sistema es bastante, digamos, macabro, si se me permite la palabra en relación a eso, porque está prevista esta cuestión de poder de obligatoriamente notificar a los progenitores, incluso aquellos progenitores que tenían pleno conocimiento de la medida de abrigo. No solamente eso, sino que los progenitores se han presentado muchas veces en los juzgados, han denunciado un domicilio, luego lo cambian y tenemos que seguir mandando los oficios a la Cámara Electoral, viendo a ver cuál es el último domicilio y publicando edictos, con todo el esfuerzo y todo lo que todos sabemos que conlleva. Esto hace que el plazo realmente se alargue de manera impensada, imaginada, estemos años buscando a los progenitores. Lo que no podríamos ni siquiera pensar es que los chicos estén aguardando todo este proceso en una institución, en un hogar, bajo ningún punto de vista. Y por eso la alternativa es este proceso denominado medida de cautelar de convivencia familiar, que está en paralelo con la situación de adoptabilidad. ¿Sí? Se trabaja en paralelo con la situación de adoptabilidad. Esto sería lo previo a iniciar el proceso en sí de adopción. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso de medida cautelar de convivencia familiar, luego, cuando podamos ya tener y tenemos dictada y obviamente notificada la situación de adoptabilidad, se dicta de oficio, por lo menos es el criterio del adoptor obligado, la guarda con fines de adopción. ¿Por qué? Porque sabemos todos que la guarda con fines de adopción no es más un proceso, sino que es una sentencia. Sentencia que sería como una especie de conversión de esa guarda simple dictada en la medida de convivencia familiar.
Y así culminamos este proceso de medida de convivencia familiar. Y el abogado ya va a iniciar con toda esta prueba trabajada en estos expedientes el proceso de adopción propiamente dicho. Además, que esto sería como el camino ordinario, el que acabamos de ver, ¿qué pasa con, como les decía, aquellos chicos que tienen más de 10 años? Que no hay familias, la realidad es que no hay familias que pretendan adoptarlo. Hasta acá, hasta ahora, y hace muchos años que el adoptor obligado ha solicitado autorización a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, para que la autorice a hacer convocatorias públicas. De hecho, la mayoría de ustedes seguramente nos han visto, porque hemos salido incluso en los medios de comunicación, muchas veces con mucha crítica, y esto tiene absoluta relación con lo que yo les hablaba de la socialización. Cuando nosotros creemos, es una convicción, que cuando el niño no tiene la posibilidad de tener la socialización de manera natural, estamos obligados a ayudarlo para que lo tenga. No podemos permitir que continúen estando, digamos, como si fueran mudos en una institución, que nadie los escuche, cuando el deseo de ellos es contar y tener una familia para poder formar y ser parte. Por eso, incluso el registro ha cambiado, ustedes pueden después ver las resoluciones. Antes la convocatoria era para pretensos guardadores con fines de adopción. Y a raíz de un caso del juzgado, hubo un cambio, una modificación, donde la convocatoria es para referente afectivo, para figuras similares a padrinazgos. Fíjense ustedes cómo fue siendo mucho más flexible, porque es un llamado a la comunidad, porque la necesidad es del adolescente, ¿sí? Entonces ya no se requiere estar inscrito en el registro como pretenso guardador con fines de adopción, sino que es un llamado a toda la comunidad. Ahí les puse, en la página de la Suprema Corte, hay un link de convocatorias, donde van a estar todas las convocatorias públicas, con todas las voces de aquellos niños que necesitan y que quieren una familia. Lo bueno sería obviamente incluso ver cuál es la publicidad de esto, porque seamos honestos que nosotros trabajando en el tema y todo, cuántas veces ingresamos a ver cuántos niños hay en estas convocatorias, realmente muy pocas veces. Por eso es como un compromiso social esta invitación a poder modificar esto. Por último, y no quiero aburrirlos, quería traerles también la cuestión del registro de cuidadores familiares. Esto se incorporó a partir del año pasado, fines del año pasado. Es un juzgado que está haciendo la prueba piloto. Es el juzgado número 2 de San Miguel, que tiene el Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo del doctor Raffo, que justamente es un registro donde no hay guardadores con fines de adopción, sino que hay pretensos cuidadores familiares, en respuesta a lo que les comentaba al principio. Esto es una realidad que se nos impone. Entonces, esta prueba es una prueba piloto, con muchos proyectos a expandirse, por supuesto, y fíjense que, de hecho, cada uno de los juzgados contamos con estas nóminas, porque cuando se han hecho convocatorias para un chico en particular, tenemos todas las evaluaciones de estas familias, informes de estas familias, que seguramente vamos a ofrecer otra situación en caso de que no haya podido darse por la cuestión humana o por lo que haya pasado. El registro de cuidadores también ustedes van a poder acceder a través de la página de la Suprema Corte para ver cuáles son los requisitos, qué es lo que piden. Hoy por hoy hay una, digamos, diferenciación. No necesariamente cuando hablamos de registro de cuidadores tenemos que pensar en convivencia. Puede haber cuidadores que no convivan, porque todo va a depender de qué, de la necesidad del adolescente y no solamente del deseo del adulto. Por eso les decía al principio, no sé si hablar de crisis de la adopción, sino ser honestos en cuanto a que la gran mayoría de aquellos papás, mamás que quieran adoptar, o personas solas, por supuesto, que quiere adoptar un niño pequeño, porque es el deseo lo que mueve un proceso u otro. Nada obsta a que uno tenga el deseo de acompañar a un adolescente en el proceso, en su vida, en ese momento histórico del adolescente. Entonces, son deseos diferentes, y a partir de los deseos diferentes es que tenemos que construir la figura jurídica adecuada a una y otra situación, que va a tener que ser correlativa con la necesidad de cada niño o cada adolescente.
ahí les mostraba, para que puedan ver en la página luego, que están todos los detalles de la experiencia piloto del registro de cuidadores de San Miguel. Y por último, porque ya le doy la palabra al doctor Colavita y no me quiero extender, como les decía, sé que por ahí es bastante como ambiciosa la propuesta, pero sigue siendo muy doloroso cuando uno pone en cualquier buscador de internet la palabra adopción o la palabra cuidado alternativo, que siempre aparezca en primer lugar toda la cuestión relacionada con las mascotas. Me parece que ahí es como un claro reflejo de que estamos fallando como sociedad, porque hay muchos chicos buscando familias, hay muchos chicos que no les va a importar tanto si vamos a hacer una adopción o vamos a crear otra figura, pero que sí necesitan efectivizar su derecho constitucional a vivir en familia. Entonces, la propuesta es eso, que hagamos una fuerte, sobre todo todos los que estamos en esto, y sé que todos los que están acá les interesa el tema, son especialistas en el tema y trabajo diariamente con muchos de ustedes, que podamos hacer una concientización en toda la sociedad para que esto se pueda revertir y que cuando pongamos adopción o cuidados alternativos, pensemos en primer lugar, sin desmerecer por supuesto todo lo que serían las mascotas, pero en primer lugar a los niños y adolescentes de nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctora Riera. Aplauso virtual. Hay un par de preguntas en el chat que hicieron algunos letrados. Se la vamos a pasar. Al final, cuando termine con la vista, ¿Sí? vamos a hacer las preguntas para los dos. Si bueno, perfecto, entonces, perfecto. Bárbaro. Paso a presentar entonces al co-consejero de familia del Juzgado de Familia número 5, doctor Gabriel Alberto Colavita, no solo consejero, funcionario judicial, sino también profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de FASTA, y actualmente coordinador de la carrera de especialización, en realidad del posgrado de familia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El doctor Colavita nos va a hablar de los aspectos teórico-prácticos de la etapa previa y la intervención de los efectores. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Juli. Muchas gracias, bueno, a la facultad, básicamente, en la persona de Ayelén, de Julieta, de Marianela, de Leandro, de Emilia, que han trabajado tanto para esta conexión. Muchas gracias verdaderamente. Y bueno, les agradezco mucho también a los y las colegas que están conectados por disponer de su tiempo y regalarnos este tiempo también a nosotros para compartirlos con ustedes. La verdad que para nosotros es una alegría, como decía recién Paulina, y más hacerlo, bueno, Silvina Álvarez Ferrari se acaba de conectar, qué amoroso, te quiero, Sil. Bueno, realmente es una alegría, yo mientras que ya no puedo compartir pantalla, pero bueno, no importa, vamos mientras que se conecta eso, lo hacemos. La idea un poco es compartir, como decía, el título, aspectos teóricos prácticos de la etapa previa, pero básicamente con la finalidad, ¿no?, de poder compartir herramientas que nos sirvan a todos. Cuando digo a todos, vuelvo a decir a todos, a quienes pedimos, a quienes nos tocan trabajar convocando audiencias y, a ver, si puedo, ahora puedo, gracias. Bien, tienen que voy a cerrar un poquito esto porque yo los abrí para poder ver a todo el mundo y, claro, los veo a todo el mundo y no veo el PowerPoint. Ahí estoy, ¿eh? Ahí vamos. Bien. El objetivo entonces es poder compartir esto para que nos sirva de alguna manera a todos, ¿verdad? Y también sepan que esto es fruto no solamente del trabajo nuestro, sino del trabajo, digamos, perdón, es fruto del trabajo nuestro. Y cuando me refiero a nuestro, me refiero de todos los que estamos conectados y de los que no estamos conectados, pero en el día de hoy, pero que trabajamos en el foro de familia. Porque lo cierto es que los caminos se van construyendo y en esta construcción de los caminos, las herramientas un poco la vamos diseñando entre todos juntos. Ahora vamos a ver un poco a quién me refiero. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Compartir aspectos prácticos, conectar fundamentos teóricos y continuar aprendiendo juntos. Ese sería como el aspecto que me gustaría resaltar en este que vamos a compartir todos juntos.
Bien, el marco teórico y las exigencias para la intervención de cada uno de los efectores. Algunos me han escuchado por ahí hablar, hemos estado compartiendo esto. Yo de verdad que desde hace un montón de tiempo como que me pregunto verdaderamente si las intervenciones, cuáles son las exigencias frente a las intervenciones, y me lo pregunto concretamente cuando fracaso. Y por suerte, cuando fracaso quiero decir cuando experimento un fracaso que nos ayuda a aprender. Nosotros tenemos la alegría y el privilegio de compartir, digamos, la función, bueno, por supuesto con Paulina, que es como mi hermana, digamos, nos conocemos desde muy chiquitos, aunque ahora estemos grandes, más Paulina que yo porque es más vieja, pero también compartir, digamos, el trabajo con Mariela Ledesma, con Silvina Álvarez Ferrari, con Marisa Lee, con Paula Aragonese, bueno, por supuesto con Damián Ferola. Es una alegría, y también compartirla con cada uno de los colegas y las colegas que están aquí, que por supuesto que son un montón, yo las nombraría, pero veo caras que la verdad me han hecho pensar un montón de veces y hemos estado en tensiones muy interesantes, como por ejemplo la doctora Moro, la doctora Campo, la doctora Jara, que me dio mucha alegría verla conectada, y también mucha responsabilidad porque muchas veces me ha tocado aprender, digamos, de lo que ella ha compartido con nosotros. Tener a algunas personas que han sido alumnos, y me siento como con la responsabilidad de tener que decir algo interesante, porque fui el profesor en algún momento, y bueno, sepan que estoy nervioso, entonces por ello que me equivoque. Pero los nervios no tienen que ver con que no sepa qué es lo que quiero decir, sino que tienen que ver con la responsabilidad que siento estando adelante de esta cámara, pero viendo las caras de ustedes, la doctora Paz, que la acabo de ver, y la doctora Giordano, que la veo también ahí conectadas. Me van apareciendo de a poco, se ve que este sistema es así. Bien, el marco teórico y las exigencias. A veces, digamos, cuando hablábamos con Marianela, con Julieta y con Ayerén, en aquel momento, hablábamos de cuestiones prácticas. Bueno, las cuestiones prácticas tienen un basamento teórico y exigencias, algunos dicen internacionales, otros dicen exigencias constitucionales o convencionales. Claramente, digamos, le pongamos el título que le pongamos, son exigencias para todos los que intervenimos en las crisis familiares. Y desde ahí tenemos que hablar entonces de, por supuesto, los estándares internacionales, convencionales, como el superior interés del niño, la intervención con perspectiva de género y la interdisciplina, la normativa en dicho sentido, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, y también las reglas de Brasilia. Por supuesto, no vamos a desarrollar, porque no es el objetivo, ninguno de los fallos, pero sí los vamos a citar algunos y vamos a ver cómo se tornan operativos y prácticos en cada audiencia, en cada escrito que presento, en cada cliente que atiendo en mi estudio, en cada conversación con el colega, y muchas veces exige de nosotros, de todos los que estamos ahí, en la intervención activa, profesional, sensible y eficaz, que muchas veces hemos hablado. Cuando nos decimos profesional, claramente despojarnos de nuestra mirada personal para abrazar, digamos, aquella herramienta que va a ser útil para esa familia, que muchas veces no es practicable en la nuestra, no es practicable incluso en el foro interno, pero sí es útil y es reflejo, digamos, de estos estándares internacionales, convencionales o constitucionales, como los querramos llamar. Y ahora vamos a ver cómo los hacemos efectivos. Claramente, la normativa nacional es la que aplicamos como marco teórico y exigencias, la provincial en el marco de ahí, lo atinente al Código Procesal Civil y Comercial, con la doctrina, teniendo en cuenta las bases para la reforma del proceso de familia, que ahí dejé el link donde podemos bajar directamente ¿cómo se dice? Como el compendio que han hecho, como también las cuestiones conexas. Esto va a estar compartido, así que ponen clic, o seguramente ya lo tengan todos, pero a mí me gusta volver a ponerlo porque seguramente siempre es de utilidad tenerlo para un clic en la computadora. Bien, y por supuesto, los criterios jurisprudenciales tanto de nación, de provincia, como de la Cámara local. Bien. En ese marco teórico es que les propongo que pensemos juntos nuestras intervenciones en la etapa previa. Y cómo hacerla, digamos, cómo hacer estas exigencias prácticas, cómo poder entrelazar este marco teórico con aspectos 100% prácticos. Bien, pongo estas imágenes porque hoy por hoy son las que nos tocan ver, digamos. Todo es un rectángulo de pulgadas, todo es un mouse, el túnel campiano me dice el traumatólogo que no me quiere atender, que me duele por esto, todas cuestiones que nos van pasando y que yo pensé que no iban a pasar nunca, pero cuando pasás los 40 se ve que te pasan de verdad.
Entonces, esas son las imágenes, y estos son los, hoy por hoy atendemos a la gente así muchas veces, ¿no? Mientras que le contestamos en un celular a nuestro hijo que está en la otra habitación y que le decimos no entres porque no te compro nada la tablet que te prometí, y cuestiones que tienen que ver con la cercanía, que la doctora Sabin Paz, por supuesto, no tiene esos problemas, y entonces tenemos un alumno más. Un alumno, no, perdón, un participante más. ¿Cómo se llama? Bueno, no se puede habilitar el micrófono, hago macanas. Bien, seguimos entonces. Estas serían las imágenes. Pienso, ¿cómo hacemos efectivo los estándares internacionales? ¿Cómo hacemos efectivo el acceso a la justicia? ¿Cómo hacemos efectivo las reglas de Brasilia? Si una persona nos viene a pedir la necesidad de restablecer el contacto paterno-filial, porque convengamos que la pandemia a muchas personas les vino al dedillo para impedir el contacto paterno o materno-filial, o para, digamos, estas situaciones a muchos nos pone y nos saca lo peor, y entonces, bueno, lo hacemos en todas las relaciones de familia de esa manera, pensando en iniciar procesos instantáneamente con la solicitud de trámite. La regla de Brasilia exige la confección inmediata de la solicitud de trámite, la presentación directamente, para que sea fácil fijar la audiencia. A veces nos ponen previamente. Claramente, tenemos cómo recurrir esto, porque el acceso a la justicia, digamos, lo vamos a tener que construir entre todos. Máxime hoy por hoy, donde muchas herramientas las hemos puesto de relieve en práctica, ¿verdad? Con una normativa legal. Antes, por ahí las poníamos en práctica igual y nos decían que éramos muy nerviosos, que estábamos muy acelerados. Digo esto porque justamente, y vuelvo a decir, es algo que siempre compartimos con Mariela, con Silvina, con Marisa, con Paulina y con Paula, que digo con ellas en particular porque son las que normalmente, digamos, decimos cómo hacerlo esto rápido y nos ponemos nerviosos en nuestro grupo de autoayuda. Entonces, la solicitud de trámite. Pensar también, digamos, desde aquellos colegas que están hoy por hoy conectados y que por ahí recién comienzan sus pasos. Yo pienso, cuando yo recién comencé, si no hubiese habido otros colegas, digamos, hoy por hoy también conectados, gracias a Dios, aquí, y teniendo la generosidad de escucharnos, que me han dado una mano, nos han dado una mano, digo, desde lo intelectual incluso, no hubiese podido, digamos, aprender lo que luego uno fue estudiando. Por supuesto, la eventual petición cautelar en un escrito autónomo, cuando digo solicitud de trámite más la eventual petición, no hace falta escribir una demanda, hace falta hacer la cautelar que queremos, y entonces eso me posibilita tenerla en público, en procesal, poderle dar traslado, no empezar con planteos de algunos colegas que, como no se dedican al fuero, se presentan acompañando personas y dicen, pero a mí no me ocurrió nunca traslado de la demanda, nulidad. Cuestiones que tienen que ver con las reglas propias de la etapa previa, que cuando las hacemos visibles para todos y las conocemos todos, bueno, nos permiten transitar esto con otro tipo de tranquilidad, pero garantizando la efectiva materialización de esos estándares internacionales. Fíjense, el acceso a la justicia, las reglas de Brasilia, pero también los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La solicitud de trámite rápida, la petición cautelar muchas veces rápida, son exigencias que hacen al plazo razonable de los procesos. Esto, digamos, que en nuestro país fue condenado en el caso Furlan versus Argentina, digamos, es un ejemplo cotidiano. Y nosotros a veces decimos, bueno, estándares internacionales, ¿qué quiere Gabriel un lunes a la tarde hablar de? Bueno, son exigencias en lo cotidiano, ¿sí? Que nos permiten fundamentar por qué lo pido de esta manera. Bueno, porque hay un criterio internacional. Digamos, una exigencia que me habilita a poder llenar una solicitud de trámite y peticionar con el escrito de la cautelar sencillamente la incorporación de la etapa previa. Y entonces por ahí llegamos a la audiencia con una cautelar ya bilateralizada y con elementos para que si no llegamos a un acuerdo razonable o a uno provisorio, debamos resolverlo. Entonces, acotamos plazos. Bien, entonces, la importancia, ¿no?, del acceso a la justicia. Hoy por hoy, ciertamente tenemos que, en la dinámica con nuestro cliente, preguntarle los mails hasta del canario, porque no sabemos, por ahí tenemos que citar a una audiencia técnica, a los psicólogos que ya están interviniendo en la causa, y bueno, los mails los tenemos que saber, porque los Microsoft Teams se mandan por mail, y es necesario poder hacerlo de esta manera, y además, porque tenemos la posibilidad, por supuesto, de comunicar cuestiones relativas a, de manera telemática, porque nos lo ha habilitado de esa manera la Corte. Bien, avancemos entonces. Conocimiento de los siguientes instrumentos a los fines de poder efectivizar, digamos,
estos parámetros internacionales, hacerlos pragmáticos y hacerlos prácticos en cada uno de los actos procesales, por supuesto. Bien, aquí tenemos, frente a todas las acordadas y resoluciones que fueron, bueno, no las podría contar, infinitas, las que salieron desde la pandemia. Bien, importantísimo, de marzo a hoy, no sé qué cantidad de resoluciones, cada día y medio uno tiene que leer para poder aplicarlo a cada acto procesal, bueno, pero hay acordadas que han sintetizado y esquematizado esto. Al fin, el expediente electrónico, yo no puedo creer que haya otras, digamos, con todo lo que a nosotros nos cuesta y con las deficiencias que, por supuesto, todos nos quejamos respecto de muchas veces el sistema que utilizamos para conectarnos, claramente la importancia de mantener una comunicación fluida provoca que estos expedientes electrónicos, ya ahora los conozcamos todos, esto no es ninguna novedad, todos tenemos otra tranquilidad al momento de efectuar presentaciones, y ciertamente el registro, al menos que nosotros tenemos, es un registro que nos ha posibilitado trabajar con normalidad, tomando entre 4 y 5 audiencias por día, y de esta manera sentirnos que estamos prestando un servicio de justicia, y reconocerlo de esa manera en nuestro diario cotidiano. Entonces, estas resoluciones nos han puesto de manifiesto la posibilidad de vincular estas exigencias internacionales en nuestro diario hacer. La posibilidad de notificaciones telemáticas, por supuesto, de algunas piezas, no de todas, por la trascendencia de ello, pero sí de muchas piezas. De esta manera nos posibilita avanzar, nos posibilita articular espacios cada uno de su lugar. Pienso esto, la viabilidad de celebrar audiencias con múltiples efectores. Por ejemplo, puse ahí Niña y Emi, nosotros tuvimos una situación sobre mediados de junio, perdón, 19 de junio, en realidad, creo que fue entre el 19 y el 22, en el cual una niña que salió en los medios, después buscaba en un domicilio un inmueble cerca del IEMI, bueno, poder celebrar una audiencia, con las veces que la Fiscalía de Estado nos pedía que la notifiquemos en La Plata, cuando estaban acá. Bueno, poder celebrar una audiencia, haberlo notificado por medios telemáticos o con firma digital, y que estén la provincia de Buenos Aires, la municipalidad, IOMA, efectores del hospital, los padres, efectores de la Municipalidad General Alvarado, todos los efectores responsables en audiencia. Como ahora nosotros, como si tuviéramos una audiencia. Y de ahí, digamos, poder seguir trabajando juntos y efectivizando medidas cautelares dispuestas. Bueno, esto nos lo permite lo telemático, claramente. Nos permite lo telemático la posibilidad, a pesar de la resolución y los parámetros, de tomar un artículo 11 con una persona que está yendo a caminar, artículo 11 de la Ley de Violencia Familiar, por ejemplo, o audiencias con una persona que está en su lugar de trabajo, que le dieron un rato para poder celebrarla y luego continuar con su labor. Estas cuestiones nos lo permiten y antes no nos lo permitían. Por supuesto, también con personas que están muy alejadas de distancia, dentro, fuera de la ciudad e incluso fuera del país. Bien, acceso a la justicia, como decía, lo construimos entre todos. Otros aspectos prácticos, digamos, se imponen. A mí me gusta mucho este concepto de la doctora Kemmelmacher cuando habla de la intervención de los consejeros de familia y cuando habla refiriéndose a la etapa previa. Exige que el consejero de familia no sea un efector neutral. Exige que con criterio y con los elementos pueda intervenir activamente. Y esto realmente provoca, digamos, un impacto que a mí me parece interesante en las bases de la reforma del derecho procesal de familia, la posibilidad de que exista la etapa previa, por supuesto esto está criticado, no quiero decir que es la verdad revelada, y la consistencia con la mediación prejudicial. Entiendo que para muchos supuestos puede llegar a ser como opción del justiciable un camino o el otro, ¿verdad? No obligatorio, pero como opción del justiciable me parece que podría ser un camino a transitar en cuanto a esta exigencia. Y en las particularidades, en la etapa previa se nos exigen porque seguramente hemos escuchado la informalidad de la etapa previa. Sin embargo, en mucha bibliografía, como en estas bases para la reforma, nos hablan de la exigencia, tanto en los escritos, como en las actas, como en los despachos, de una claridad en el lenguaje. Un lenguaje con rigor técnico, pero que refleje lo que las partes quieren. Por ejemplo, y acá tengo que citar a la doctora Jara, porque la verdad que el cliente de ella me viene a la mente cada vez que pienso en esto. En una audiencia pensábamos cómo construir que cuando los niños y niñas estaban con un progenitor, será el encargado, digamos, será este progenitor el encargado de llevar a los niños
y niñas al domicilio del otro progenitor. Y intentábamos construir una frase con vocabulario que no cosifique a los niños, hasta que el señor dijo, mira, a mí me parece que lo que tenemos que poner es cuando está conmigo lo llevo yo, cuando está con ella lo lleva ella. Bajo ese título, digamos, de rigor técnico, pusimos debajo la expresión que a ellos les iba a servir y con el que le pegaron en la heladera. Este cliente, la verdad, yo es el día de hoy que lo tengo, cuando me empiezo a enroscar en cómo redactar, me acuerdo, no voy a decir el nombre, por supuesto, de este cliente, de la doctora, que nos lo dijo con tanta claridad, ¿verdad? Bien, la necesidad de este vocabulario. Bien, dentro de algunos libros digitales que son muy útiles, pero son muy útiles y también son de otro momento histórico, pero son muy útiles de todas maneras, plantean cuestiones como la siguiente en la etapa previa. Sería conveniente, dice a este libro que está digital en InfoJust, al momento de hablar de la etapa previa, ¿no? Dice, sería conveniente que más allá del rol de cada uno de los operadores referidos en la etapa previa, todos logren formar, bueno, que interviene el equipo técnico, y sería conveniente que los abogados se encuentren presentes en las audiencias. A mí realmente escuchar esto me parece como violatorio del derecho constitucional al debido proceso. Por supuesto que el espíritu quiere decir una cosa, pero muchas veces se toman estas frases para poder pensar que las personas pueden estar sin abogado dentro de las audiencias y violar de esta manera derechos consagrados por nuestra Constitución. Claramente que conveniente no solamente es conveniente, sino que es obligatorio que las personas estén con debido patrocinio letrado en los procesos judiciales. Cuando hablamos de una etapa previa, claramente muchas veces las personas vienen sin patrocinio letrado y nosotros podemos aprovechar ese momento procesal también por exigencia internacional para notificar a la audiencia de seguimiento, para dejar registro de algunos compromisos que la persona asume, pero no un acuerdo, o para acordar, cuando la persona insiste en acordar, con una ratificación posterior. Y, por ejemplo, fijar, al no poder hablar de acuerdos, entrevistas con el equipo técnico para que nos permitan una audiencia de seguimiento y esta persona con patrocinio letrado llegar a un acuerdo o poder resolver sin que esta decisión sea nula. Y acá hay otra exigencia internacional. Fornerón, digamos, lo vinculamos casi directamente a la adopción, pero lo cierto es que dentro de las cuestiones que nos condenan a nosotros como país es en haber intitulado bajo el lema superior interés del niño, arrasamos con el proceso. Entonces, en esta audiencia en la que acordamos pautas, pero ratificamos y le damos toda la información a la persona que se hizo presente sin abogado para que venga con abogado o abogada en la audiencia que sigue, es una exigencia internacional que se plasma en una obligación de conocer los teléfonos de las defensorías, en una obligación de conocer los teléfonos, y hoy por hoy el teléfono celular del consultorio jurídico gratuito, para poder brindárselo a la gente y para que la gente pueda consultar de manera directa, más allá, por supuesto, del acceso a un abogado particular. Pero digo, al que me dice no lo puedo pagar, aunque sea mentira, yo le tengo que decir esta información para que después, tanto las unidades de defensa como el consultorio jurídico gratuito pueda, luego del análisis, decirme, ¿sabes qué? Sí tiene recursos, puede pagar un abogado. Esas son exigencias que son internacionales y se plasman en un simple conocimiento de la información que lo tengo en un Word en la computadora. Entonces, ciertamente debemos garantizar este derecho constitucional desde nuestra intervención. Bien. Seguimos entonces. ¿Cómo hacemos para todos estos fundamentos teóricos pasarlos al índice práctico, ¿verdad? Tenemos entonces, incluso pensaba, ¿no?, en la solicitud de trámite, y esto voy a hacer un paréntesis, hasta poder pensar cómo cobrar. Es decir, hoy por hoy, digamos, un cliente me viene a ver por algo, digamos, me firma la solicitud de trámite y ya puedo cobrar porque se inició el juicio ese día de verdad. ¿Verdad? Tengo los elementos para poder iniciar el proceso inmediatamente. Bien, volvemos a esta parte entonces. La etapa previa y sus formalidades. Muchas veces, entre ellos, la doctora Folonier siempre me dice que la etapa previa es una etapa que no tiene ninguna forma. Y ciertamente es un chiste el que me hace, pero imagínense qué cantidad de formas tiene, que hay artículos que se refieren en el Código Procesal Civil y Comercial a la etapa previa, con lo cual formal es que haya flexibilidad en las formas, tiene que ver con diseñar artesanalmente una forma para cada conflicto judicial, para cada conflicto familiar. Entonces, claramente, digamos, algunas cuestiones prácticas que tienen que ver con la formalidad debemos revelar. Entonces, cuando el consejero, acá dice, ¿no?, el fundamento, puede convocar a muchas personas, a todos los
efectores que forman parte de la conflictiva familiar, sí, fantástico. Pero esto no es que solamente levante un teléfono y lo cito, porque a veces puede pasar, digamos, que uno pueda levantar un teléfono en la audiencia y citar, pero también puede pasar que uno levante el teléfono y lo atienda y le diga yo, sin una orden, sin un papel que me diga voy, o un oficio que me diga te cito, no voy. O un profesional de la salud que diga, mira, yo sin un oficio que me lo pida no te informo nada. Bueno, todas estas cuestiones, digamos, son cuestiones que requieren de una formalidad y no tiene que ver con la mala voluntad del colega, de los otros profesionales. Tiene que ver muchas veces con que esos otros profesionales trabajan en relación de dependencia en determinados lugares y necesitan justificar el dejar de estar con la fuerza de trabajo puesta en ese lugar para estar en una audiencia que por ahí, en vez de durar 1 hora, dura 3. ¿Verdad? Y, bueno, son todas cuestiones que se pueden realizar. Por ejemplo, cuando no me dio oposición en un proceso de alimentos en el cual no se inició como un proceso especial de alimentos, sino que se inició como un proceso de determinación de cuota, digamos, cuando está en duda el tema de cuál es el ingreso, se puede pedir un informe al empleador para ello. Ahora, puede ocurrir que una de las partes se oponga porque haya iniciado un proceso especial de alimentos con tiempos que la ley marca más cortos, no un proceso sumario como el proceso que transita la etapa previa. Entonces, tenemos que estar atentos porque, digamos, la oposición es una oposición fundada y puede llegar a que no podamos acordar o indicar el pedido de estos informes. Ahí ponía lo de los informes a los psicólogos y, por supuesto, las formas al momento de las citaciones, ¿no? A cualquiera de los efectores o a cualquiera de las personas que forman parte de la conflictiva familiar. Bien. Siguiendo esta revisación de nuestras intervenciones y para poder bajar, digamos, a cuestiones prácticas entre todos, estas cosas las hemos construido entre todos, por lo que yo veo en las caras, seguramente les traiga a la mente muchas ideas y muchas imágenes de personas. Aspectos prácticos para poder seguir revisando. Bien. Las facultades del consejero de convocar a personas ajenas o de recurrir al auxilio de la fuerza del equipo técnico. Muchas veces es útil, por supuesto, muchas veces es útil, pero muchas veces no es necesario. ¿Y a qué me refiero? Las partes muchas veces ya vienen en procesos terapéuticos de años o recientes, vienen trabajando con psicólogos, con médicos, con pediatras. Nosotros podemos hacer una audiencia técnica, citar a todas estas personas y ya de los profesionales en los que ellos confían, que ellos eligieron, traerlos al expediente para que nos ayuden y de esta manera poder, en las audiencias venideras, acordar de otra manera. Y concretamente, estas alternativas de audiencias técnicas, como la intervención del equipo técnico, son a los fines de poder avanzar en el proceso, no a los fines de, digamos, utilizar esto como herramienta dilatoria. ¿A qué me refiero? Y esto no tiene que ver con nuestra intervención como letrados, porque nos echan la culpa a los abogados, pero esto no es una responsabilidad nuestra, esto es una responsabilidad 100% del sujeto iatrogénico en el conflicto familiar. Entonces, estas audiencias, vuelvo a lo de las formalidades, porque a mí esto me queda como muy marcado, que el poder notificar de una manera efectiva para que la persona venga. Por supuesto, muchas veces podemos llamarla, hoy por hoy más hasta mandarle un mail. Bien. Audiencias técnicas con los profesionales que ya intervienen en la conflictiva familiar. Esto es muy importante, incluso pedirlo desde el principio o tenerlo a mano con los datos, hoy por hoy, incluso con los mails, para citarlos a audiencias telemáticas técnicas, por supuesto. Bien, la intervención del equipo técnico, la audiencia técnica, son preparatorias, de convenciones jurídicas, ajustes razonables, sistemas de apoyo. Ejemplificar. ¿A qué me refiero? Cuando uno tiene la intervención del equipo técnico, por ejemplo, o la intervención de los profesionales de la salud que intervienen y los traemos al proceso y utilizamos sus informes, son para poder precisamente utilizar ese informe. No para decir en la audiencia de seguimiento, con media hora que me vio el perito, no puede decir nada, que es adivino mago. No, claramente no es ni adivino ni mago, sino que el encuadre en el cual se lleva adelante esa entrevista no es un encuadre espontáneo, es un encuadre pautado desde el hola hasta el chau, con lo cual el registro de la información es desde el minuto 0 hasta el final. Y por eso es que un perito psicólogo puede, por el encuadre que le da a esa entrevista, decir cosas que no surgen en un proceso terapéutico, ¿verdad? Y que luego en el proceso terapéutico son abordados de otra manera. Son fotos que nos sirven para poder resolver en la crisis urgente. Entonces, tanto esta información obtenida por el equipo técnico como de las audiencias técnicas nos pueden servir para bajar miedos y establecer un sistema de comunicación, por ejemplo, o
para acordar, ¿y por qué poco sistema de apoyo? Para acordar un sistema de apoyo al tratamiento de una progenitora con su salud mental afectada en el marco de un expediente de cuidado personal. La doctora Cámpora, justamente, es patrocinante de la persona que me vino a la mente, por el consultorio jurídico gratuito, donde la mamá no puede ejercer solo la maternidad. Sin embargo, hay una convención jurídica entre los progenitores y entre los hermanos de esta persona que sostienen el tratamiento psiquiátrico, y de esta manera puede mantener un sistema de contacto. Claramente, esto es un sistema de apoyo establecido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un ajuste razonable, exigencia internacional por el artículo 4 de esta convención, que se hace en esa audiencia, chiquitita, pequeña, en el entrepiso, que ahora no sé cómo está, porque no estoy. Bien. Exigencias que lo vamos haciendo prácticos, ¿no? Y lo vamos poniendo en cada una de las intervenciones que llevamos adelante. Bien. Entonces, y acá ponemos, perdón, es importante decir que para dichas intervenciones, digamos, las hacemos, la del equipo técnico o las técnicas, para basarnos. Quiero decir, no para decir lo que acabo de referir hace un segundito. En este caso, cuando hay elementos objetivos, digamos, que dan cuenta de la intervención del equipo técnico, digamos, perdón, me adelanté. Yo creo que es, cuando están dados estos elementos, el consejero de familia, si las partes no acuerdan, tiene que poder proponer las peticiones cautelares. Y lo creo sin desnaturalizar la función, porque no es a mí me han recusado con causa, de hecho, por haber dicho esto en una audiencia, pero no es mi función juzgar, con lo cual, digo, la función del consejero, más allá de mí, pero sí es la función del consejero aconsejar cuando tiene elementos objetivos en la mesa. ¿Cuáles son? Los informes de los profesionales que ellos eligieron para los tratamientos o los informes de nuestros peritos. Entonces, proponer a las partes que tengan la posibilidad de hacer una petición cautelar y que la petición cautelar sea plasmada en el acta. Por ejemplo, solicito un sistema de comunicación de lunes, miércoles y viernes y fin de semana por medio. Lo traslado en ese momento a la otra parte dice, no, yo me opongo a todo esto. Pues bien, lo que sigue a eso, ya está bilateralizada la petición. Lo que sigue a eso es, viste, la asesoría y disponer medidas al respecto. Eso yo creo que, más allá de una posibilidad, yo creo que es, desde mi punto de vista, una exigencia, porque tengo todos estos elementos. Tengo elementos objetivos, si no, no tengo un plazo razonable de etapa previa y hago un chicle. Bien, entonces, las bases para la reforma del procesal de familia hablan de no tener en las intervenciones un exceso ritual manifiesto, sino de flexibilizar las formas, y se refiere concretamente aquí al momento de las notificaciones, pero en realidad hay que flexibilizar las formas con criterios convencionales e internacionales para cada intervención en particular. Por lo tanto, las peticiones en las audiencias con conocimiento y oposición son útiles, colocan en igualdad de parte a las partes, para la redundancia, y aunque las partes se opongan, ya es una exigencia, entiendo yo, del operador judicial poder proponer esta situación para poder avanzar, e incluso, si no es así, para poder pedir directamente al juez esta medida cautelar. Bien. Propuesta para continuar trabajando. Continuar trabajando entonces, cada uno desde su rol, pero en equipo, ¿sí? Acercando, acrecentando nuestra formación y, por supuesto, procurando llevar adelante una intervención activa, sensible, profesional y eficaz, con estrategias mutables, dependiendo cada una de las crisis familiares que nos toque transitar. Entonces, lo que les propongo es, Gallo ya puesto, porque primero hablar yo y después Paulina, pero con eso puso una vez, entonces hablo primero, que la hablemos. Ahora no les propongo escuchar a Paulina, sino que les propongo escucharnos entre todos y de esta manera agradecerles con 1.000.000 de gracias a cada uno de ustedes. Les mando un beso grande. Muchas gracias, Gabriel. Por nada. Gracias a ustedes. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas, creo que había alguien que quería hacer preguntas. Queremos agradecer realmente a todos, porque todos amigos, colegas, que trabajamos diariamente, así que estamos hasta emocionados de este momento. Les quiero agradecer a todos por el tiempo, porque sé todo lo que vale, el esfuerzo, un día agotador, así que muchísimas gracias a todos. Si alguno quiere hacer una pregunta respecto a algo que hayamos hablado o alguna cuestión.
Antes de las preguntas le quiero leer, porque ustedes estaban hablando, pero creo que en estas jornadas y en la época digital siempre está bueno todos los comentarios que le fueron dejando a los dos mientras hacían las charlas. Excelente como siempre, Paulina, abrazo grande, sos lo más Gabo, sos un divino Gaby, excelente Paulina. Eso es que nos quieren. Ejemplos de consejeros, todo con responsabilidad, gestión y acción. Muchísimas gracias. Bueno, hay un montón de mensajes de ese estilo que por ahí no van a mirar el chat, así que se los quería compartir antes de que Juli lea las preguntas que fueron dejando. Gracias. Bueno, muchas gracias, pero nada sería posible, digamos, yo siempre digo, son todos trabajos en equipo. La verdad que con todos los abogados que están presentes, bueno, ni hablar, digamos, con todo, en mi caso con el Poder Ejecutivo, con los abogados del niño ahora que trabajamos codo a codo en todas las causas, digamos, nada sería posible si no es el esfuerzo de todos, así que un agradecimiento a todos. Y otra cosa, perdón, Pau, que siempre hablamos, y también justo me hizo acordar Silvina ahora que vi la cara, esta importancia, ¿no? A pesar de las humanidades, ¿no? La importancia como exigencia profesional de la intervención de los consejeros de familia, por supuesto, que las facultades se las da la ley, pero si uno no tiene una o un juez, digamos, con dirección, hay cosas que no son posibles. Y en esto ustedes pueden decir, que chupa media, va a hablar de obligado, que siempre habla de... No. Ciertamente, la doctora Obligado, digamos, Alejandra tiene, como la doctora Rotonda, como las juezas de familia de Mar del consejero de familia. Pero cuando la juez, yo siempre digo lo mismo, cuando yo no, este nene no ve a su papá, qué sé yo, y entro a ver a Alejandra y Alejandra me dice, hacemos esto y esto, y se destraba. Pero, digamos, la visión de águila que dice que Menmacher, que tiene que tener el juez de la intervención, posibilita, digamos, que uno tenga la herramienta y luego la posibilidad de en audiencia decir, mire, ¿sabe qué? Si esto no es así, con los elementos, sepa que se lo voy a pedir yo al juez. Sabiendo que el juez no me va a decir, sos un ridículo, sino que al menos me va a escuchar. Tal vez no me va, tal vez decide otra cosa, porque en definitiva la juez es quien evalúa de otra manera. Pero digo, si la exigencia de la comunicación con quien decide es una exigencia profesional. No me puedo dar el lujo de no querer hablar con mi juez. ¿Me explico? De las causas me estoy refiriendo, ¿no? Y esto lo digo porque, digamos, en los congresos que hemos ido el año pasado en particular, yo he escuchado colegas que no se hablan con los jueces. No puede existir eso. Es ridículo. Es mala praxis no hablar con tu jefe. ¿Me explico? Y digo esto porque algo que siempre me resalta Silvina, y en esto lo marco a Silvina del Ferrari, es como desde que la conozco, cuando yo trabajaba en asesoría y yo ejercía la profesión, uno tiene que encuadrar al momento de intervenir. Y cuando encuadras, digamos, el que tengo enfrente, digamos, por supuesto que si lo quiero es mejor, pero si no, tengo que trabajar igual, porque mi intervención es profesional. Es como si dos cirujanos al momento de operar, porque están peleados, uno deja de operar. Bueno, la gente se muere. Acá los niños no tienen satisfechos sus derechos, los adultos no tienen satisfechos sus derechos, y las exigencias internacionales no se cumplen, con lo cual iguala mala praxis. Esto lo digo así porque, digamos, el criterio y el valor de la persona que dirige, en este caso vuelvo a decir, el juzgado en el que yo trabajo, que, digamos, tiene un criterio constructor y de romper estructuras para poder crear, digamos, figuras nuevas. Y esto hace que nosotros podamos, en una audiencia, disponer el libramiento de un oficio sin dudarlo, citar a una persona sin dudarlo, digamos, porque tenemos también detrás la dirección que nos avala, incluso en lo que va al borde de nuestras facultades. Esto es importante porque tiene que ver con, el juez ahí ensancha nuestras facultades porque nos baja al Código de Procedimientos las normas internacionales, que también tienen impacto procesal. Perdón, pero me excité. Paulina, ahí te hice una pregunta por escrito. Hola, Telma, hermosa. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Me
me estaba silenciada. Viste que el artículo 607, en la última parte, habla que en la cuestión después de los 90 días, el juez tiene que dictar la declaración judicial de adoptabilidad. Sí. ¿No es cierto? Después de vencido todos los plazos que establece el mismo artículo 607. Sí. ¿Qué pasa? Porque lo conozco de oídas, pero no sé exactamente en qué momento procesal se han presentado. ¿Qué pasa cuando ya termina ese plazo, que es acotado, los 90 días que tiene ya para resolver el juez, si con posterioridad aparecen los padres, yo te pongo así, aparecen los padres biológicos, sí, o referentes afectivos, o parientes de segundo o tercer grado, bueno, oponiéndose a la guarda con fines de adopción. Vencido el plazo. Te Acá hay explico varias por cuestiones. qué. Sí. Claro, no lo sé exactamente cómo ha pasado, pero mucho temor de presuntos adoptantes es que de pronto se encariñan, si bien ya sabemos que la adopción, yo tengo un concepto muy especial, yo digo que la adopción se debe dictar en beneficio y en el interés superior del niño, pero yo no dejo de tener presente el interés superior de esos padres, de esos presuntos padres adoptivos o guardadores, que entregan su vida en pos de un fin determinado. Pasado ese plazo, se supone que estarían aptos para empezar a seguir con todo el proceso para llegar al fin último deseado, que es la formación de una familia. Exacto. La formación de una familia no es solamente los niños y los padres adoptantes. Y de pronto le aparece los padres, porque no habían aparecido nunca, o le aparece una tía o una abuela que nunca localizaron, y se retrotrae otra vez todo, e inclusive se lo sacan. Sí. Sí, es tal cual lo que está manifestando. Igualmente lo que tenemos que transmitir es tranquilidad, por lo siguiente, como decía Gabriel, nosotros por supuesto que trabajamos bajo la dirección de la doctora Obligado, que ya conocen cómo es en este sentido, digamos, y cómo ella trabaja la temática, al igual que la mayoría de los jueces del Departamento Judicial. La cuestión es así, la ley es bastante, justamente el otro día en una situación puntual que se nos presentó, es bastante compleja en esto, porque fíjense ustedes que la audiencia del 607 y del artículo 10 de la 14528 es exclusivamente con los progenitores. Y luego lo que nos dice el código es que no se puede dictar la declaración de situación de adoptabilidad si hay algún familiar o referente afectivo que quiera asumir el cuidado del niño, niña o adolescente. Entonces uno tiene la audiencia con los progenitores, uno puede desconocer a este familiar o referente afectivo, avanzar y aparece el referente afectivo o familiar. Esto, digamos, puede ocurrir. Por eso yo les decía que en cada situación, y todos sabemos que esto es así, es artesanal y es caso por caso, no se puede generalizar. Y esto lo digo porque, la verdad, para ser honesta, estamos trabajando muy bien y de la mano con el Poder Ejecutivo, por eso lo quise plantear desde este lugar. Hoy por hoy es una corresponsabilidad la que existe en relación a poder dar una respuesta a cada niño, niña y adolescente, y cada conclusión del PER tiene que ser una conclusión trabajada, una cuestión, digamos, que se haya agotado la intervención con un detalle de las intervenciones, no como un formulario como tal vez ocurriría en otro momento. Hoy por hoy, honestamente, esto se trabaja con mucha seriedad, donde se agota hasta lo último, incluso les vuelvo a decir, no solamente, no es una entrevista con la madre, con el padre, se trata de localizarlo, no están, listo, ya está, avancemos. No, se va a intentar por todos los medios, porque es el espíritu de la ley, que ese niño crezca con ese grupo familiar que es el de origen. Entonces, a partir de ahí, siendo esa la directiva, se intenta absolutamente todo. Lo que sí puede ocurrir es que hay distintas miradas de lo que para uno puede llegar a ser mucho, para el otro puede llegar a ser poco, y por eso también, por suerte, somos juzgados interdisciplinarios con equipos técnicos, donde el juez también tiene la potestad en ese momento, en el 607 y en el 10, de poder hacer intervenir al equipo técnico para que
se sumen, digamos, informes a los ya existentes por el Poder Ejecutivo. Generalmente ocurre así, ¿sí? O sea, no solamente hacernos de los informes de que nos brinda el Poder Ejecutivo, sino que además se hace intervenir el equipo técnico y se hacen pericias psiquiátricas, psicológicas, informes ambientales en un domicilio, en el otro. Esto siempre realmente hoy por hoy, ustedes saben que se modificó mucho la perspectiva y somos juzgados que recepcionamos a todo el mundo. No es que uno dice, no, vos que sos el vecino que lo quiero toda la vida, no, sos el vecino, entonces como vecino no sos nada, no. Todo lo contrario. Sos el vecino, vení, o sea, ahora no podemos decir vení porque no estamos físicamente, pero sí a través de correo electrónico, cualquier persona nos manda, ustedes saben, o sea, hasta mi teléfono, todo el mundo, digamos, lo tiene, me manda mensajes diciendo, conozco a tal que quiere hablar, el correo electrónico oficial es tal, y se va a recepcionar a todos, ¿por qué? Porque es el momento donde tenemos que conocernos todos, y hacemos audiencias interdisciplinarias con todo el grupo familiar, con todo el equipo, digamos, de medida de abrigo que haya intervenido. ¿Por qué se arribó a esa conclusión y no a otra? Porque la seguridad jurídica es fundamental para el niño, y coincido totalmente con usted, doctora, para esos papás que están queriendo formar una familia. Es la realidad. Al momento del dictado de la medida cautelar de convivencia familiar, y tal vez esto no lo aclaré bien, por supuesto que la verosimilitud en el derecho tiene que estar, y por eso, a partir de ahí, con ese fundamento, es que la doctora la dicta, con la anuencia de la asesoría. ¿Con esto qué quiero decir? Ya se tomó conocimiento de cuál fue la intervención. Muchas veces no es la primera medida de abrigo, sino que es la segunda o la tercera medida de abrigo de un niño que sigue, digamos, creciendo cada vez con más edad, y todos sabemos que lamentablemente no es lo mismo encontrar una familia a los 5 que encontrarla a los 10. Esto también es real, cuesta, digamos, y va a ser más difícil, no solamente pensando en el niño, como decía la doctora Jara muy bien, sino también pensando en esos papás. Entonces, realmente en eso me parece que la contradicción que existe sí, es real. O sea, la audiencia está prevista exclusivamente para los progenitores. Y después aparece en cualquier momento el resto de la familia ampliada, que no está previsto desde lo procesal un contacto con el juez y con el equipo técnico. Entonces, el criterio lo va a tener que tener el juez siempre en el sentido amplio, por lo menos en el juzgado siempre audiencia con hermanos, medio hermanos, vecino, el que lo crió toda la vida, la madrina, el padrino, y todo aquel que quiera ejercer el cuidado. Porque por supuesto que al momento de dictar una medida cautelar de convivencia familiar, con lo que esto implica, por lo menos la verosimilitud del juez en el derecho está, y en ese sentido la dicta, y acompañado de la asesoría, que muchas veces es quien lo pide. Después, por supuesto, que todo puede ocurrir, digamos, que, no sé, algo extraordinario de algún familiar. Yo siempre digo, miren, para ir a un caso concreto, ¿no? Cuando un niño estuvo tanto tiempo en una institución, yo por lo menos que no soy de Mar del Plata, ¿no? Yo siempre pienso, en mi caso particular, que mis hermanos, ¿qué dirían, por ejemplo? ¿Qué pasa con tu hija? O sea, que no tendrían contacto, puede pasar 2 meses, 3, yo podría decir, y bueno, no, está en lo de acá, allá, lo que fuera, no pueden viajar, o un caso como el actual de pandemia, es decir, no sabemos qué pasó. Sino realmente es muy raro que nadie de la familia sepa qué pasó con ese chico, que ese chico hace 8 meses, 1 año que está en una institución, en un hogar, y no tomó conocimiento ningún miembro de la familia. ¿Sí? ¿Puede ocurrir, habría que ver por qué, cuáles fueron los motivos, si porque la madre o el padre ocultó esa información. Y también hay un caso aún más complejo, doctora, ya que lo podemos dejar para otra charla, pero es qué ocurre cuando esa madre, por ejemplo, decide, también por el 607, pero el inciso B, dar en adopción al niño, y expresamente solicita que no le den la información al grupo familiar, porque no quiere que ese niño crezca en el seno de ese grupo familiar. Ustedes imagínense lo deutrogénico que va a ser para ese nene, quiere estar, digamos, con la abuela, criado por la abuela o la tía, la mamá, o sea que va a tener, digamos, un contacto con esa abuela, con la tía, por más mínimo que sea, cuando no es el deseo de esa mamá, y la mamá quiere que lo den a otro grupo familiar. Fíjense, la ley nos dice una cosa y tenemos que hacer otra. Y esto también fue, digamos, un caso que tuvimos en el juzgado así, muy complejo de decisión por parte de la doctora, que lo hizo conjuntamente con el servicio zonal y con todo el Poder Ejecutivo, donde se tomó la decisión, porque encima había cuestiones graves de salud.
Y la última que te hago, la No sé, declaración doctora Jara, si de le parece bien. adoptabilidad. ¿Tiene Sí. carácter de cosa juzgada material o formal? No, ambas, digamos, en ese sentido ambas. Es una sentencia que es definitiva en cuanto a que desvincula al niño de los padres biológicos. Es lo mismo, siempre hacemos el paralelismo, digamos, en el juzgado cuando damos clase en relación a cuando uno se vuelve a casar, ¿qué tiene que hacer previamente? Divorciarse cuando uno estaba casado. Esto sería lo mismo, para tener un papá, una mamá nueva, o dos mamás, o dos papás, o uno solo, previamente hay que divorciarse, digamos, sería entre comillas, de los padres biológicos, y en eso radica el proceso y culmina con la sentencia, con un dictamen de asesoría y fiscal previo. Perdón, la equivalencia, digamos, prevista en el 610 es con la de la privación de la responsabilidad parental. Con ese alcance, Telma, sería. Claro, Sí, sí, sí. ese está clarísimo. Sí, con esa equivalencia. Pero ¿qué pasa si solamente uno se le privó la responsabilidad parental y al otro progenitor La no? adoptabilidad no va a ocurrir nunca eso. Claro. No. Porque siempre que haya un otro que ofrezca ejercer el cuidado, fíjense, si incluso hay un referente afectivo, que puede ser el padrino, vieron que puede ser, no padrino o madrino necesariamente por una religión, sino de corazón, el vecino de enfrente que estuvo siempre, son chicos que se criaron toda la vida tal vez con un otro, con los papás de un amiguito que toda la vida vivieron ahí, y si ya hay un ofrecimiento por parte de este referente afectivo, es pasible de ser evaluado y impide el dictado de la declaración de adoptabilidad. Entonces, digamos, imagínense si hay un otro progenitor, o si hay un abuelo, o si hay un tío. El problema es que el código prevé la audiencia en el artículo 10 con los progenitores, exclusivamente. Entonces, esto da más lugar a que puedan ocurrir cuestiones como la que presentaba la doctora Jara. Bien, gracias. No, a usted, doctora. Y Gabo, Perdón, doctora, disculpe que la interrumpa. Tenemos algunas preguntas también como para darle participación a otros colegas que también han consultado. Acá Mara Wegner nos deja, dice, frente a grupos familiares con problemática de consumo o padecimiento de salud mental que impiden a los adultos responsabilizarse de sus hijos o hijas de modo suficiente, ante la inexistencia de familias extensas que pueda colaborar en dicha crianza, ¿resultaría ser un recurso viable el registro de cuidadores? A efectos de evitar que se perpetúe la institucionalización del niño o adolescente indefinidamente, ¿cuál sería el encuadre legal de dicho registro? ¿Sería una familia análoga, una figura análoga al programa de familias solidarias? Claro, me encanta la pregunta porque por ahí tampoco lo aclaré bien. Estaba media nerviosa, me pongo nerviosa y son distintas figuras. La figura de la familia solidaria, como la conocemos, y para los que somos más viejos, lo que eran los hogares de Belén, sí. Son familias que lo que suplen en realidad es la institucionalización durante el plazo de la medida de abrigo. Con esto no nos tenemos que confundir. Actualmente se retomaron y hay programas de familias solidarias, ¿sí? Tanto en Miramar, que está funcionando muy bien, y a través de Aldeas Infantiles hay otro programa internacional muy serio, donde, ¿qué ocurre? En vez de que el niño aguarde ese periodo de 6 meses de plazo máximo en una institución, lo hace en un hogar familiar, a través de familias solidarias que están en una nómina, pero esa es la función, que nada tiene que ver con lo de los cuidadores familiares del registro, que les decía, que está en la página de la Suprema Corte. Es un registro, al igual que el Registro Central de Adopción, que el Registro Central de Adopción, lo que se registra que son los pretensos guardadores preadoptivos. Acá lo que se registra son los pretensos cuidadores familiares, que puede ser con convivencia o no, y que en realidad está destinado para aquellos niños de una franja etaria de 10 a 17 años. ¿Se entiende? Esa diferencia. Nada tiene que ver con las familias solidarias. Y con respecto a lo que decía la pregunta, que si eso sería una buena solución para aquellos chicos que tienen la familia biológica problemas de adicción, en realidad tenemos que ver cuál es la situación. Si es un niño menor de 10 años, en realidad lo que tenemos que apuntar es a ir a una adopción. ¿Por qué no iríamos a una adopción? Iríamos a cuidadores familiares. Si están dadas las condiciones, podríamos pensar en una adoptabilidad o una privación y ir a una adopción. En realidad la figura del registro de cuidadores familiares está pensado para esa franja, digamos, de niños que no hay un deseo de adoptar.
es la realidad. Por eso fue como les dije al principio, se impuso esa realidad. Si vamos a los registros, la gran mayoría de familias que quieren adoptar niños pequeños, porque es un deseo de ahijar, porque viene de familias de matrimonios, parejas que no han podido tener hijos biológicos y como alternativa empiezan a pensar en la adopción, que nada tiene que ver, ¿sí?, con la figura de los cuidadores familiares, porque la figura de cuidadores familiares, fíjense ya que hasta la edad, nosotros tenemos un caso ahora muy concreto de una adolescente de 17 años que nos planteó, por favor, búsquenme una familia. En eso estamos, aún no la encontramos, encima tenemos la complejidad que no puede ser en Mar del Plata, porque por un tema de indicación hasta médica, ella es de Mar del Plata, pero como todo estuvo tan viciado en Mar del Plata, es lo que no podemos permitir que ocurra, y es en la búsqueda de esta familia, digamos, cuidadora, que fíjense ustedes, 17 años, a menos de un año de tener 18. En realidad, tenemos que pensarlo como algo mucho más equitativo, es como algo mucho, como si fuera casi una paridad. El deseo va a ser un deseo de poder a otro desde otro lugar, no desde estar llevando al chico a la plaza, si se cae, que la escuela, que la tarea, que... No, sino, si uno piensa en un chico de 15 años, de 16, de 17, es otro acompañamiento. Y mucho tiene que ver con qué también, con la edad de cada uno, la energía, ¿sí? No está mal, cuando yo hablo, por ejemplo, por teléfono con la gente cuando nos manda la nómina de inscritos en un registro o en otro, y dicen, pero piensen que ya tengo 70 y no tengo la energía para estar criando a un nene de 2, y no está mal decirlo, digamos, ni reconocerlo, porque a partir de ahí es el deseo el que cambia, y todo es marcado por el deseo. El deseo va a determinar si vamos a estar frente a una figura u otra. No puede ser impuesto. Si no deseo ser madre, padre del niño de 3 años, y no va a funcionar. Y esto lamentablemente lo digo con dolor, porque lo hemos aprendido con dolor, o sea, luego de varios fracasos o frustraciones vinculares que hemos tenido. Entonces, son todas figuras diferentes, como para responderlo, digamos, y me parece muy importante, ¿sí? El registro central de adopción, que lo que nuclea es los pretensos guardadores con fines de adopción, conocidos hasta ahora, y la incorporación a partir del año pasado de cuidadores familiares específicamente para esta franja de niños, habiendo, digamos, como blanqueado que esta es la problemática que tenemos. No tenemos familias para la franja etaria de estos niños de 10 a 17. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat siguen los agradecimientos, el haber compartido con todo el juzgado. Acá hay un colega que habla de haber compartido con ustedes en experiencia propia un proceso de adopción. Agradece al equipo de todo el juzgado 5. Más agradecimientos, siempre excelentes las exposiciones, muy claros ambos. La verdad que sin duda fue un encuentro muy gratificante para todos. Agradecer a todas y todos los colegas que se han sumado a esta charla, principalmente, bueno, a Gabriel y a Paulina por habernos dado la posibilidad de tener esta charla con ustedes, transmitirnos sus experiencias, sus conocimientos, toda la posibilidad que tenemos de charlar y que ustedes nos incentiven también a repensar todo esto. La verdad, Paulina, cuando comenzaste a hablar y nos transmitiste esa idea de poder repensar esta situación, yo recordaba, quizás recuerden la mayoría, cuando arrancó la pandemia se habilitaron los hoteles de Chapadmalal para la gente en situación de calle, para personas en situación de calle. Luego de un relevamiento que se hizo en ese momento, casi el 100% de las personas que hoy están en situación de calle en Mar del Plata habían pasado por alguna institución y por alguna medida de abrigo en su niñez y su adolescencia. Entonces, que desde los mismos juzgados nos convoquen a repensar estas situaciones, a repensar los procesos y a actuar en formas distintas y con caminos distintos, me parece que significa que hemos entendido que el camino que estábamos transitando no era el correcto y que necesitamos trabajar en pos de mejorar el sistema, de mejorar nuestra profesión y mejorar al Estado en todos sus poderes para poder avanzar y tener una sociedad
más justa y más inclusiva. Así que muchísimas gracias por todo este espacio y esperamos volver a repetirlo en cuanto podamos y la facultad nos ceda otras horitas más, que sabemos que está llena de actividades. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Sinceramente les reitero muchas gracias a todos los colegas, todos amigos y bueno, un placer. Gracias. Realmente. Un beso enorme. Gracias. Gracias Muchas a ustedes. gracias a todos por participar. Bueno, era Marianela Romero la que estaba hablando desde el link de la Facultad de Derecho, que nunca activaste la cámara, Maru, así Sí, que perdón, no tenemos la cara. Estoy con muy poca señal y si no, no me escucho. Recién mientras hablabas. Bueno, no, muchas gracias a Gabriel y a Paulina, y esperemos que, bueno, como la pandemia va a continuar, armar una próxima actividad para poder seguir teniendo estas charlas. Gracias a todos. A ustedes. Gracias, un saludo. Gracias, adiós. Hasta luego. Chao, chao. Tengo que irme. Le mete rojo, le mete. No tengo cámara igual, no sé qué pasó.